Buenos días a todos, mi nombre es Luigi Motti, soy estudiante del noveno semestre de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Hoy les traigo una presentación sobre la energía solar fotovoltaica. La energía solar fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. Esta transformación se produce en unos dispositivos denominados paneles fotovoltaicos. En los paneles fotovoltaicos, parte de la radiación solar que incide sobre estos es absorbida y excita los electrones de un dispositivo semiconductor, generando una pequeña diferencia de potencial. La conexión en serie de estos dispositivos nos permite obtener diferencias de potencial mayores. En realidad, la energía solar no es nada nuevo. La gente ha usado la energía solar desde el siglo VII a.C. En su estado más primitivo, la energía del sol ha sido venerada y puesta en uso desde que el hombre apareció en la Tierra. Los primeros usos de la energía solar incluían el enfocar la energía del sol a través de una lupa para encender fuegos para cocinar. Una leyenda de la historia solar griega trata del científico Arquímedes, prendiendo fuego a barcos de madera asediantes del Imperio Romano. La historia cuenta que reflejó la energía solar con espejos, concentrando los rayos y atacando a los barcos enemigos, prendiéndoles fuego antes de que atracaran en tierra con una especie de rayo solar láser antiguo. Si esto realmente ocurrió en la época de Arquímedes o no, no ha sido verificado, pero este experimento en energía solar fue llevado a cabo por la Armada griega en la década de los 70 y efectivamente prendieron fuego a un barco de madera de prueba a 50 metros de distancia, usando nada más que espejos y la energía de la luz solar. En 1839, el físico francés Edmond Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico al estar experimentando con una celda hecha de electrodos metálicos en una solución conductora. Observó que la celda producía más electricidad cuando quedaba expuesta a la luz. Posteriormente, en 1873, Willoughby Smith descubrió que el selenio podía funcionar como fotoconductor. Tan solo 3 años después, en 1876, William Greely Adams y Richard Evans Day aplicaron al selenio el principio fotovoltaico descubierto por Becquerel. Ellos registraron que de hecho el selenio podía generar electricidad al quedar expuesto a la luz. Casi 50 años después del descubrimiento del efecto fotovoltaico, en 1883, el inventor americano Charles Fritts creó la primera celda solar de selenio funcional. Si bien hoy en día utilizamos silicio en las celdas de paneles solares modernos, esta celda solar fue la precursora principal de la tecnología usada hoy en día. Sin embargo, esta celda solar creada por Fritts no estaba lista para salir al mercado de consumo, ya que solo aprovechaba el 1% de la luz solar que incidía sobre ella. Fue alrededor de 70 años después, el 25 de abril de 1954, que los laboratorios Bell anunciaron su invento en New Jersey. Probaron la funcionalidad de sus paneles solares de silicio usándolos para energizar una rueda de ferry de juguete y un radiotransmisor. Las celdas fotovoltaicas están hechas de materiales especiales llamados semiconductores, tales como el silicio, que es el material más usado hoy en día. Cuando la luz solar choca en la celda, una cierta porción de ella es absorbida y transferida al material semiconductor. La energía golpea los electrones libres, permitiéndoles fluir libremente. Todas las celdas fotovoltaicas tienen uno o más campos eléctricos que actúan para forzar a los electrones liberados por la acción de la luz para fluir en una cierta dirección. Este flujo de electrones es una corriente, y poniendo los contactos de metal en la parte superior e inferior de la celda fotovoltaica, podemos dibujar la corriente para usarla externamente. Esta corriente, junto con el voltaje de la celda, define la potencia que puede entregar la celda solar. El silicio es el elemento más usado, ya que además de ser muy abundante en el planeta, tiene algunas propiedades químicas especiales, sobre todo en su forma cristalina. Un átomo de silicio tiene 14 electrones dispuestos en 3 capas diferentes. Las primeras 2 capas, las más cercanas al centro, están completamente llenas, mientras que la capa exterior solo está semillena, por cuanto tiene 4 electrones solamente. Un átomo de silicio siempre buscará llenar su última capa con 8 electrones. Para hacer esto, compartirá 4 electrones de su átomo vecino. Este proceso forma la estructura cristalina, y esta estructura resulta ser importante para este tipo de celdas fotovoltaicas. Este silicio puro no sirve como conductor, por eso se utiliza silicio con impurezas. Normalmente se utilizan estructuras de silicio con fósforo, ya que este, al tener 5 electrones en su capa más externa, deja uno libre no atado a la estructura.
Al aplicar energía, por ejemplo, en forma de calor, este electrón es liberado de su posición más fácilmente que en una estructura de silicio puro. Este proceso de agregar impurezas al silicio se denomina doping. Cuando al silicio se le hace doping con fósforo, obtenemos un silicio llamado tipo N, porque prevalecen los electrones libres. El silicio tipo N es mucho mejor conductor que el silicio puro. Ahora bien, cuando al silicio se le hace doping con boro, el cual tiene 3 electrones en la última capa, se denomina silicio tipo P. El silicio tipo P, en lugar de tener electrones libres, tiene huecos libres. Los huecos son ausencia de electrones, llevando así la carga opuesta a la del electrón, es decir, carga positiva. Estos huecos se mueven al igual como lo hacen los electrones. Las celdas fotovoltaicas sin un campo eléctrico no funcionarían. Este campo eléctrico lo podemos formar al poner en contacto un silicio tipo N y un silicio tipo P. En la juntura se produce una barrera llamada región de agotamiento, que hace difícil que los electrones crucen del lado N hacia el lado P. Ahora tenemos un campo eléctrico que separa los dos lados. Este campo actúa como un diodo, permitiendo que con la aplicación de energía externa, los electrones fluyan desde el lado P hacia el lado N. Cuando la luz en forma de fotón choca con nuestra celda, libera pares de electrón hueco. Cada fotón libera exactamente un electrón, dejando un agujero libre. Si esto sucede lo bastante cerca del campo eléctrico, este hará que se envíe un electrón al lado N y un hueco al lado P. Esto provoca la ruptura de la neutralidad eléctrica, y si además se le proporciona un camino externo, los electrones fluirán hacia su lado original para unirse a los agujeros. Los electrones que fluyen constituyen la corriente y el campo eléctrico de la celda constituye el voltaje. Con la corriente y el voltaje tenemos la potencia de la celda. Cada celda por sí sola no entrega mucha potencia, por lo que se conecta cierto número de celdas en distintos tipos de arreglos, lo que forma lo que hoy conocemos como panel solar fotovoltaico. Los paneles solares se clasifican según la estructura de las celdas que lo conforman. Por ejemplo, existen los paneles solares monocristalinos. Estos están constituidos por un único cristal de silicio. En estado puro, los átomos de silicio están perfectamente alineados, garantizando por lo tanto una mayor conductividad, lo cual conlleva un rendimiento superior, llegando incluso al 24% en condiciones de laboratorio y alrededor de un 15% en condiciones prácticas. Para fabricar celdas solares para paneles monocristalinos, el silicio se forma en barras cilíndricas y se corta en obleas, que generalmente tienen un espesor aproximado de entre 0.2 y 0.3 milímetros. Las células fotovoltaicas se presentan en un color azul muy oscuro uniforme, casi negro, y generalmente tienen forma octagonal, de los cuales los 4 lados más cortos son curvos, ya que el octágono resulta de cortar una de las obleas de silicio. El corte de las obleas se hace para obtener la mayor densidad energética posible en el panel solar. Sin embargo, no se cortan completamente cuadrados, ya que la pérdida de material superaría los beneficios de la mayor densidad energética. Los paneles solares monocristalinos resaltan por una alta densidad energética, estética agradable y buen rendimiento en condiciones de baja irradiación, con la desventaja de que su costo es alto, y cuando una parte del panel se encuentra obstruida, todo el panel puede llegar a bloquearse y dejar de producir energía, o incluso pueden llegar a dañarse. Los paneles monocristalinos se usan cuando el espacio para la instalación es limitado y se necesita la mayor eficiencia posible. Por otra parte, tenemos los paneles solares policristalinos. Estos generalmente tienen eficiencias más bajas que las opciones monocristalinas, de 10 a 12% aproximadamente, pero su ventaja es un precio más bajo. Además, este tipo tiene un tono azulado no uniforme. Este tipo de paneles están hechos de silicio al igual que los monocristalinos. Sin embargo, en lugar de ser un solo cristal de silicio, se funden muchos fragmentos de silicio en un molde rectangular que se enfría más rápidamente para formar una barra rectangular de silicio policristalino. El rápido enfriamiento provoca la formación de muchos cristales de silicio. Posteriormente, la barra se corta en placas cuadradas. Con esto se obtiene la mayor densidad energética posible para este tipo de paneles. Debido a que hay muchos cristales en cada celda, hay menos libertad para que los electrones se muevan debido a las fronteras de grano, lo que es causante de los índices de eficiencia más bajos comparado con los paneles solares monocristalinos. Este tipo de paneles solares tienen un proceso de fabricación mucho más simple comparado con los monocristalinos.
Además, si el lugar donde se van a instalar los paneles tiene sombra o el clima es polvoriento o nevado, entonces un panel policristalino podría ser la mejor opción, ya que el problema de bloqueo que tienen los paneles monocristalinos no está presente en estos. Un tipo menos común de paneles solares son los paneles amorfos. Cuando se trata de un panel amorfo, podemos decir que es uno de los que son fabricados más delgados. Es una de sus principales características, por lo que también se conocen como paneles de capa fina. La estructura del mismo lo hace uno de los modelos más económicos. Los paneles solares de capa fina se fabrican depositando en forma de vapor una película de producto preparado encima de una superficie. Decimos producto preparado ya que no necesariamente es silicio. Existen 4 principales tecnologías que se usan para fabricar este tipo de panel. Tenemos el silicio amorfo, el cadmio con teluro, el cobre con indio, galio y selenio y las celdas fotovoltaicas orgánicas. Sin embargo, la relación costo-beneficio de estas 3 últimas es mucho más baja que los de silicio amorfo, por lo que son mucho menos comunes. Comparándolo con los policristalinos y los monocristalinos que se dividen por celdas, en esta oportunidad, en los amorfos, es una sola estructura la que recoge la energía del Sol en una presentación de color negro. Esta estructura puede variar de tamaño debido a que una vez que se forma el panel, este es cortado de manera que sea una pieza uniforme. Debido a su forma de fabricación resultan ser bastante flexibles. Sin embargo, el ciclo de vida de estos paneles es más corto. Los costos de instalación representan alrededor del 40% del costo total de un sistema solar, por lo que el bajo costo de adquisición de este tipo de paneles puede verse opacado con los costos de futuros reemplazos por su corto tiempo de vida. Además, este tipo de panel solar es el menos eficiente, con una eficiencia promedio menor al 10%. Ahora bien, ya que conocemos el funcionamiento de los paneles solares y los tipos de estos que existen, ¿cómo se hace para utilizar la energía que estos producen? De los paneles solares obtenemos corriente directa, pero la energía usada en todos los electrodomésticos de las casas es corriente alterna. Por lo tanto, antes de poder hacer uso de la corriente obtenida de los paneles solares, debemos transformarla. La transformación de la corriente se hace con un dispositivo llamado inversor. Este es un aparato electrónico cuya función es tomar la corriente producida por el o los paneles solares, que viene en forma de corriente directa, y transformarla en corriente alterna. En sistemas a gran escala para suministro de energías a ciudades o pueblos, la corriente pasa de los paneles solares al inversor, luego sigue a unos transformadores para elevar la tensión, posteriormente a un centro de control y monitoreo de donde es transmitida a la subestación que se encarga de inyectarla a la red eléctrica. En sistemas pequeños de uso privado para casas, apartamentos, el inversor cumple todas las funciones. Convierte la energía recibida de los paneles solares de corriente directa a corriente alterna y mediante transformadores la lleva al voltaje necesario, comúnmente entre 110 y 330 voltios, dependiendo de la aplicación. Y suelen trabajar a frecuencias de 50 o 60 Hz. Además, también monitorean y controlan el flujo de corriente, actuando a la vez como dispositivos de seguridad. Existen varios tipos de inversores con distintas funciones según el tipo de instalación, adaptándose así a distintas necesidades. Los inversores de conexión a red son los de las instalaciones solares que están conectadas a la red eléctrica general. Además de conversión de corriente, tienen otra función principal muy importante, que es mantener la tensión de la energía generada por los paneles solares un poco por encima de la red. De esa manera, se prioriza el uso de la energía solar, ahorrando todo lo posible gracias a utilizar primero el autoconsumo. Además de eso, actúan como aparatos inteligentes, capaces de monitorizar en todo momento el estado de la instalación y la demanda de energía, tomando de donde haga falta para cubrirla y almacenando datos sobre todo el proceso. Los inversores de instalaciones aisladas con baterías son aquellos en los que la instalación fotovoltaica es 100% independiente de la red eléctrica general. En esos casos, es necesaria la instalación de baterías para almacenar energía, ya que el sol es una fuente intermitente, su intensidad se ve afectada por el clima y no está disponible por las noches. Esta clase de inversores suelen tener incorporadas funciones para cargar las baterías, controlar dicha carga y proporcionar seguridad, además de su función principal de conversión de corriente. También tenemos los inversores mixtos de baterías e instalación de red. Como una instalación puede estar conectada a la red eléctrica y además también tener baterías para mayor seguridad, existen los inversores híbridos capaces de gestionar correctamente las 3 fuentes de energía disponibles.
Estos son los tres tipos de inversores fundamentales, pero también se pueden clasificar por otros aspectos técnicos. Por ejemplo, existen los inversores de onda senoidal pura, que son los más comunes en instalaciones domésticas, ya que la corriente es casi igual a la de la red eléctrica, o los de onda senoidal modificada, que son bastante más económicos, pero son más aptos para ciertas instalaciones industriales, ya que la onda de corriente de salida es cuadrada y algunos aparatos domésticos sensibles podrían no funcionar correctamente con este tipo de onda. Por otra parte, también existen los microinversores, que se ponen individualmente en cada panel y los gestionan de uno en uno. El tipo de inversor se selecciona de acuerdo con las necesidades del sistema y presupuestos para la instalación. Ahora bien, en la actualidad la energía solar fotovoltaica se ha convertido en una de las energías renovables de mayor crecimiento y con expectativas muy altas de seguir avanzando, y el crecimiento está estrechamente relacionado con el descenso de los costos. Los costos de la electricidad renovable se han reducido drásticamente en la última década debido a la mejora de las tecnologías, las economías de escala, unas cadenas de suministro más competitivas y la creciente experiencia de los desarrolladores de proyectos. Según datos de alrededor de 17.000 proyectos recopilados por la Agencia Internacional de Energías Renovables en 2019 para la energía solar fotovoltaica, los costos han registrado un descenso del 82% desde el año 2010. El 56% de toda la capacidad de generación de energía renovable a escala de servicio público puesta en marcha en el 2019 registró costos más bajos que los de la opción más barata a base de combustibles fósiles. Podemos apreciar en la gráfica del lado izquierdo cómo los costos por kilovatio hora han ido en constante descenso en la última década, mostrando que la energía solar fotovoltaica es una de las alternativas de menor costo entre los otros tipos de energías renovables más comunes. También podemos apreciar en el gráfico del lado derecho la inversión en energías renovables a nivel mundial hasta el 2018. Podemos ver que la energía solar ha representado alrededor del 50% de esta inversión en los últimos 10 años. A continuación podemos ver la capacidad instalada de la energía solar fotovoltaica en algunos países hasta el año 2019. China ha sido el líder en inversión en energías renovables en los últimos años. Se prevé que la capacidad total instalada de combustibles no fósiles alcance los 1.120 gigawatts para finales de este año, en el que piensan agregar alrededor de 180 gigawatts de capacidad, lo que representa alrededor del 47% de la combinación energética de China para impulsar su capacidad total de generación a 2.370 gigawatts, un 7.7% más que hace un año. El año pasado, China agregó 191 gigawatts de nueva capacidad de generación de energía, de los cuales 133 fueron electricidad renovable en forma de energía hidroeléctrica, eólica y solar. Ahora bien, si la energía solar ha llegado al punto de ser una de las más económicas y menos contaminantes, ¿por qué no enfocarse en ella y convertir la generación de energía a nivel mundial en energía fotovoltaica? Como podemos ver nuevamente en este gráfico, la inversión de los países en energías renovables tiene la tendencia a seguir aumentando anualmente, pero podemos ver que esta inversión se reparte entre los diferentes tipos de energía. La solar y la eólica predominan sobre el resto, pero si la solar es de las más baratas y más fáciles de instalar, ¿por qué no enfocarse netamente en esta para transformar la producción de energía? Bien, esto se debe a diversos factores. Por ejemplo, la energía solar tiene una eficiencia relativamente baja en cuanto a la cantidad de energía eléctrica que puede convertir, que es alrededor de un 25%, aunque según avanza su desarrollo se está logrando aumentar este rendimiento. A la larga la energía solar puede salir barata, pero el costo inicial de su instalación es elevado y no es accesible para todo el mundo. También es necesario un área de instalación grande con el objetivo de producir una cantidad de energía eléctrica adecuada para cubrir las necesidades energéticas. Otra desventaja de la energía solar es que el rendimiento de los paneles solares puede verse afectado por determinadas condiciones atmosféricas, como largos periodos de calor y humedad o con nubes y niebla. La contaminación también es un problema para la energía solar, por lo que en ciudades con altos grados de contaminación atmosférica su rendimiento es mucho menor. Durante la producción de los paneles solares se emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero y desechos tóxicos, una desventaja que compensan durante su uso, reduciendo al final la huella de carbono. Por último, la energía solar no es constante, ya que fluctúa a lo largo del día y por la noche no está disponible. Su efectividad además es menor durante los meses de invierno. Para evitar esta desventaja hay que recurrir al almacenamiento de energía. Esto último nos lleva a un gran problema, ya que en primera instancia diríamos, bueno, si hace falta más energía solar, se pueden instalar más paneles solares,
Pero esto nos lleva a otro problema, ya que la energía tiene que ser consumida al mismo ritmo que se produce. De lo contrario, el sistema eléctrico estaría sobrecargado. Entiéndase por consumo, bien sea consumo directo por el público o almacenándola en baterías. Por ende, aumentar la capacidad solar implicaría la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento en baterías. Pero más baterías en los meses en los que la producción solar desciende traería la necesidad de agregar más paneles solares para poder cargar las baterías. Esto nos llevaría de nuevo a tener que agregar más baterías para cuando haya exceso de producción. Podemos ver que esto es un ciclo, el cual nos hace llegar a la conclusión de que la energía solar por sí sola no puede proporcionar de manera confiable energía a gran escala. Es por esto que es necesario recurrir a otro tipo de energías, renovables o no, para cubrir la demanda cuando la energía solar no puede hacerlo. Con respecto a la energía solar en Venezuela, a gran escala no se tiene ningún proyecto concretado. En 2005, el programa Sembrando Luz de la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico comenzó la instalación de sistemas híbridos en Venezuela. Era una combinación de la energía de la red eléctrica nacional, energía solar, la energía eólica y un respaldo diésel. Fue un proyecto para crear energía concentrada en las comunidades más alejadas de la red, en las zonas protegidas y en los parques nacionales, a partir de los recursos naturales disponibles y las necesidades de las comunidades. De esta manera, viviendas, ambulatorios, escuelas, puestos de guardaparque, todos contarían con servicio eléctrico. 5 años después, iniciaron 18 de los 23 proyectos en las zonas de Alta Guajira, Zulia, Falcón y Mérida. Aprovechar la radiación solar en Venezuela demostró ser una alternativa sustentable, ecoamigable y mucho más barata que instalar un tendido eléctrico. Entonces, el país se preparó para más, pero Fundalec se fue viniendo a menos. Dejó de ser parte de PDVSA para ser parte de Corpoelec y así los proyectos de asistencia a las comunidades aisladas del país se fueron abandonando. En el primer trimestre del año 2016, ya con bajones eléctricos, cortes de racionamiento y apagones en algunas zonas de Venezuela, el Instituto Científico Francisco de Miranda de Budapest publicó un informe sobre las posibilidades técnicas y los bajos costos de la energía fotovoltaica en el país. El planteamiento fue otro sistema híbrido, cuya energía resultante sería capaz de inyectarse al sistema eléctrico nacional. Así se podía aliviar la carga del Guri y con un costo que se podría cubrir hasta con un barril de petróleo a $15. Esto se lograría con la producción de planchas de vidrio común con una capa semiconductora fotovoltaica, que sería capaz de generar energía eléctrica a base de gases industriales simples, de los cuales el 95% de ellos son producidos en Venezuela y el otro 5% restante son proveídos por naciones como Rusia y China. Ahora, en el 2021 y en plena crisis eléctrica, cuando las plantas ya no arrancan por la falta de gasolina o gasoil, seguimos dependiendo en un 80% de la energía hidroeléctrica del sistema Guri, aún teniendo un nivel de radiación solar ideal de 5.1 kilowatts por metro cuadrado en el 20% del territorio venezolano. Es decir, en un país que tiene las condiciones climatológicas para la instalación a gran escala de sistemas de producción de energía fotovoltaica, esto no ha sido posible. Sin embargo, a nivel personal, la gente comenzó a buscar este tipo de soluciones. Se podría decir que a partir del 2018, con su auge en el 2019, numerosas empresas se han encargado de importar e instalar sistemas solares del tipo mixtos, en los cuales un sistema de baterías es alimentado por los paneles solares o por la red eléctrica nacional, y cuando hay un apagón, los paneles solares abastecen de energía al sistema. Y en caso de que la demanda sea mayor a lo que los paneles solares pueden producir, las baterías suministran el resto. Esta solución no se ve accesible para todos, ya que el costo de los sistemas solares puede estar por encima de los varios miles de dólares, pero ha mostrado para muchos ser una solución a un problema de electricidad que seguirá presente por un largo tiempo. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya ampliado su conocimiento sobre la energía solar fotovoltaica. Cualquier duda, por favor, háganmela llegar, que con gusto trataré de resolverla.